La realidad de Honduras y el mundo, desde una mirada amplia, la escucha en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Un saludo, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de este espacio de Directo al Grano, un espacio de análisis y reflexión sobre las grandes temáticas que dinamizan la vida política y social de Honduras, pero también de toda la región centroamericana. Les saluda Karen Paredes y en esta emisión hablamos del golpe de Estado. 15 años de aquel 28 de junio que movió las piezas y destruyó la democracia hondureña. ¿Dónde se reconocen las sombras del golpe de Estado? ¿Siguen activos los dinamismos que la provocaron? ¿Qué papel están jugando los políticos partidarios y los movimientos sociales en estos años? Pues para profundizar sobre este tema tenemos el gusto de conversar con la socióloga y analista Leticia Salomón. Bienvenida, licenciada, gracias por la disponibilidad para esta entrevista. Un gusto estar con ustedes y hablando de un tema tan importante y tan apropiado como este. Bueno, a 15 años del golpe de Estado, doña Leticia, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron con este hecho? Bueno, pues definitivamente el país en su conjunto perdió. Es decir, no es una cosa trivial hablar de un golpe de Estado. Este vino a sacudir no solamente la institucionalidad del Estado, sino también todo el aparato político y la organización de la sociedad en sí, lo cual permitió o produjo tal impacto que aún ahora lo estamos pagando sin que este se hubiera resuelto totalmente. Así es que yo creo que echar una mirada retrospectiva en los últimos 15 años nos permite quizás evaluar con una mayor capacidad analítica o de repente con mayor objetividad, ver un poco lo que ocurrió y definitivamente ver hasta dónde puede llegar la torpeza de los políticos para resolver sus problemas internos sin siquiera tener idea o dimensión del impacto que un acto como ese pudo provocar en la sociedad hondureña, y no solamente a nivel de haber derrocado a un presidente, sino de haber sacudido a toda la sociedad y de crear fracturas dentro de la misma que todavía no han sanado. ¿Hubo ganadores, licenciada, y quiénes serían? La verdad que yo me atrevería a decir que no hubo ganadores, solo perdedores, pero es indudable que unos perdieron más que otros. Por ejemplo, uno de los grandes perdedores definitivamente fue el Partido Liberal por haber cometido la torpeza de dar un golpe de Estado a un presidente de su propio partido. A partir de ese momento, el Partido Liberal no ha podido levantar cabeza y precisamente va a la deriva cada vez con menos presencia a nivel del poder legislativo y sin perspectivas de ganar la presidencia de la República. Uno de los dos pilares del bipartidismo en el país que se vio afectado directamente por el golpe de Estado, y aunque el otro partido, digamos que salió ligeramente ganancioso por haberse hecho el disimulado, la pagó cara también después de estos 12 años de gobierno del Partido Nacional, que le produjo también una fisura similar a la del Partido Liberal, y tenemos ahora dos partidos tradicionales resquebrajados en su legitimidad ante la sociedad hondureña. ¿Y los militares en estos 15 años qué papel han desarrollado sabiendo de que ellos ejecutaron ese fatídico hecho del 28 de junio y todo lo que produjo el golpe de Estado? Fíjese que a diferencia de los otros golpes de Estado que fue directamente iniciado por los militares, en este caso, los militares fueron el brazo armado de una iniciativa política. Y esto es muy importante porque después del mismo, los militares no llegaron a ocupar puestos importantes dentro de la administración pública, no llegaron a ocupar ministerios clave dentro de la misma, y esto supone el hecho de que asumieron su papel de brazo armado
gobierno, lo cumplieron a la perfección, pero también pasaron factura. Y en ese sentido, también ellos esperaron un premio por haber sido solidarios y estar ahí incondicionales ante un golpe de Estado, jugando el papel sucio que siempre juegan los militares en situaciones como estas. Y entonces, ¿cómo entender, licenciada, que ahora se le esté dando tanto protagonismo a los militares en un gobierno que en su discurso inicial pues decía, bueno, los militares no hay que darles tanto poder y ahora están, quieras o no, al frente de algunas instituciones del Estado? Fíjese usted que los militares son una especie de aliado incómodo para cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que los sectores más progresistas y más visionarios podrán decir que los militares son un estorbo, que debieran de regresar a los cuarteles, reducirse a su mínima expresión y de ser posible desaparecer. Vamos a decir que ese es un discurso lógico que pega, que tiene bastante aceptación, sobre todo cuando se mira el papel de bárbaros que jugaron los militares después de un golpe de Estado directamente en la represión de la protesta social. Pero tenemos una situación en el país y es el hecho de que la inseguridad ha adquirido dimensiones que la misma sociedad está protestando, dimensiones que debieran ser abordadas por la policía, pero que definitivamente desde el mismo gobierno de Juan Orlando Hernández en su primera gestión dentro del Congreso Nacional empezaron a adjudicarle un papel central a los militares en el combate de la seguridad, relegando a los policías a un segundo o tercer lugar y definitivamente sin iniciar el proceso de reforma policial de raíz que permitiera entonces que algún día la policía pudiera tomar ese rol que le adjudicaron a los militares en el combate de la seguridad. Desde mi punto de vista, es un error total, no solo el papel que le dio Juan Orlando con la creación de la Policía Militar y dándole funciones especiales de conducción a los militares en el combate a la criminalidad, sino también por el hecho de haber minimizado aún más de lo que estaba, aún más de haber estado corroída por el tema de la corrupción y por lo tanto debilitada o inhabilitada para enfrentar directamente el combate a la inseguridad en el país. El dilema entonces para este u otro gobierno es qué hacer, retirar a los militares y dejar a los policías que todavía no tienen la dimensión exacta para enfrentar la delincuencia o utilizarlos subordinándolos siempre a la conducción civil y no solamente con iniciativas particulares como era en el pasado. Si nos vamos a la sociedad, a la ciudadanía, si recordamos después del golpe de Estado ya habían dos polos opuestos, ¿no? Los golpistas y la resistencia. Actualmente, ¿cómo es ahora la polarización de la sociedad hondureña, licenciada? Fíjese usted que es interesante ver cómo la historia se repite y como decía Marx, una vez como tragedia y otra vez como farsa. En el pasado, digamos, lejano, en nuestro país veíamos una confrontación similar, por supuesto, con las diferencias del caso, entre los seguidores del Partido Liberal y el Partido Nacional. Hubo una época en que gritar viva el Partido Liberal era suficiente para que mataran a una persona de un machetazo y al revés. Es decir, la pasión por la política era tan primaria que realmente la confrontación entre liberales y nacionalistas llevó a que la sociedad se fracturara, dado que no habían otros partidos políticos y que esos eran los motores que movían los sentimientos y las pasiones. Pero digamos que eso forma parte de nuestro pasado. El golpe de Estado fracturó a la sociedad en dos polos y podríamos decir los polos que estaban a favor del golpe de Estado y los que estaban en contra del golpe de Estado.
Y yo no me atrevería a decir si era mayor un bando que el otro bando. El hecho es que la sociedad, y cuando digo sociedad hablo de la familia, los amigos, los grupos, los patronatos, las cooperativas, los empresarios micro, pequeños, medianos y grandes, llegaron a dividirse en torno a quienes estaban de acuerdo con el golpe de Estado y quienes estaban en contra. Pero no solamente eso. Es decir, esa confrontación fue más allá, revivió viejas pasiones, alteró las emociones y de repente lo que podría ser una discrepancia de criterio se volvió visceralmente un choque de visiones con toda la agresividad que esto traía consigo. Entonces, nuestra sociedad quedó fragmentada, polarizada, confrontada, y eso se fue agudizando con el paso de los años. Y en la actualidad podemos verlo que con otras influencias la sociedad sigue estando similar. Los que están a favor y los que están en contra, los que miran que todo es negro y los que miran que todo es blanco, sin permitir esa zona grises a lo que tenemos derecho todos los ciudadanos para desarrollar cierta capacidad crítica o de análisis distante con respecto a lo que ocurre en nuestro país. ¿Quién tiene la responsabilidad o quiénes tienen la responsabilidad para fomentar o radicalizar esa polarización que hay en la sociedad, licenciada? Pues vea usted, hay dos instituciones clave que son encargadas de la cuestión ideológica, del manejo ideológico. Uno de ellos, obviamente, son los medios de comunicación. Y si estamos hablando de que la sociedad quedó fragmentada, también los medios de comunicación quedaron así. Aquellos medios de comunicación corporativos, más vinculados a los intereses de esos partidos tradicionales, que aparecieron entonces en un bando o en un sector. Y otros medios de comunicación no corporativos que desarrollaron cierta independencia, que pelearon por sus espacios y que definitivamente trataron de desarrollar y tratan todavía una especie de conciencia social que libere a la ciudadanía de esa visión maniquea de buenos contra malos. Entonces, en este sentido, el periodismo en sí, a través de los medios, y no solo los dueños de los medios de comunicación, sino también los directores de medios e inclusive los propios periodistas, reporteros, fotógrafos, se suman a toda esa idea, lo cual se refleja en el lenguaje que utilizan, en los calificativos, adjetivos que le dan a las personas con los que ellos no concuerdan, y sobre todo en esa insistencia en alterar los ánimos y estar motivando a la gente para que reaccione con violencia ante lo que hizo o dijo el otro. El segundo elemento tiene que ver con las iglesias, y es indudable que las iglesias a lo largo de estos años, muy en particular las iglesias evangélicas, no me atrevería a decir que todas, pero muchas de ellas fomentaban desde sus cultos esa polarización dentro de la sociedad. La situación se agudizó más cuando tomaron partido al lado del expresidente Juan Orlando Hernández, con lo cual desde los púlpitos y desde su influencia en la creación de conciencia en la sociedad, ellos estaban provocando, estimulando, alimentando o profundizando las fisuras que dividían y confrontaban a la sociedad hondureña. ¿Tiene alguna responsabilidad, licenciada, el actual gobierno para seguir profundizando esa polarización? Vea usted, a este gobierno le tocó lo que ya se esperaba, es decir, dificultades tremendas para convertirse en un gobierno de transición. Fíjese bien que en la euforia del triunfo de las elecciones de 2021, muchas personas creyeron que las cosas iban a ser fáciles, pero resultaron mucho más difíciles de lo que el mismo gobierno esperaba. ¿Y por qué?
porque fíjese que se trataba de desbaratar toda una estructura montada en torno al Estado que le permitiera convertir en cómplices a un montón de personas, grupos, instituciones, partidos, aliados del gobernante. En ese sentido, podemos decir que la pérdida del Partido Nacional y a la vez el triunfo de Libre en las elecciones pasadas significaba el desplazamiento del poder de todos los grupos que se beneficiaron con el golpe de Estado, y definitivamente ese desplazamiento se iba a traducir en disminución de sus privilegios, en disminución del papel central que jugaron durante los 12 años del gobierno anterior, y por lo tanto comienzan a desarrollar todas las iniciativas a nivel individual, grupal o sumado a esa oposición política que se considera en el país, para tratar entonces de crear, avivar y profundizar la brecha que significa los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Entonces, eso que venimos arrastrando desde el golpe de Estado se ve ahora estimulado por otro elemento más, y es el hecho de la pérdida de privilegios de varios sectores, llamémoslo sectores de empresarios, particularmente de altos empresarios beneficiados por esa cercanía, dentro de los cuales indudablemente los banqueros figuran a la cabeza, y podemos sumar los sectores de los medios de comunicación desplazados. Podemos sumar también a los pastores de determinadas iglesias evangélicas desplazados, los cuales se suman vergonzosamente al Partido Nacional, que pasó de un solo a la oposición, pero con toda esa carga o ese señalamiento de haber sido un partido que acuerpó la corrupción y el narcotráfico durante el año anterior. Entonces aparecen todos unidos con ese calificativo que yo tengo mucho cuidado, el calificativo de oposición, porque eso es mucho más de lo que hay ahora. La oposición en una democracia es precisamente la efervescencia de distintos criterios y visiones que proponen, condenan, apoyan, y es un juego. Pero hoy esa supuesta oposición únicamente está para estar en contra del gobierno. Y por supuesto ellos arrastran a los suyos, a los militantes del Partido Nacional, del Partido Liberal, que también fue desplazado, de los medios de comunicación, de los sectores de las iglesias y todo. Entonces vemos que la situación, lejos de mejorar con el paso de los años, se ha profundizado y digamos que se ha mimetizado con otras razones y con otras formas. En ese sentido, ¿qué desafío tiene el actual gobierno, licenciada? Bueno, pues yo creo que aquí es un desafío de todos. Fíjese bien que yo no solamente lo veo el gobierno, porque definitivamente a ellos les ha tocado desarrollar una actitud defensiva. Defensiva. Eso significa que cuando alguien de esto dice algo, sea verdad o sea mentira, desde el gobierno se reacciona inmediatamente, a veces con agresividad, a veces con mucha confrontación. Pero también desde este lado, casi pareciera que desde la oposición están como los niños bullando con vara corta, para ver entonces cuál es la reacción de los otros y tratar de ver cómo ese clima de estira y encoge y de choque pudiera traducirse en un beneficio personal o grupal para los opositores. Entonces, esta es una situación de dos. Y en medio están todos aquellos que seguramente somos muchos, y me incluyo yo, aquellos medios de comunicación que son independientes de los medios de comunicación corporativos, aquellos que están alejados
de precisamente esos sectores religiosos desplazados del gobierno anterior que bogan más bien por evitar que esa confrontación y polarización se siga produciendo. Esto no va a ser fácil, es un proceso que va a llevar mucho tiempo, pero si no hay conciencia de lo que todos tenemos que hacer, yo digo que esta situación va a ir empeorando en el país a tal grado de que todo se va a tornar violento, no solamente el discurso, sino también las elecciones, las relaciones laborales, el papel de las organizaciones en la sociedad, la reacción del gobierno ante la crítica, y eso no es bueno ni es sano para nadie, ningún sector de la sociedad. En ese sentido, licenciada, si puede representar un peligro lo que se está viendo o a lo que nos podría llevar, ¿podrían volver a aquellos dinamismos que gestaron un golpe de Estado en 2009? Fíjese que no. Yo por lo menos no lo creo hasta este momento. Definitivamente, a pesar de que también se están escuchando ruidos y pasos de animal grande en Bolivia, como en este momento la situación está muy alterada, yo asumo que el país no está preparado para ello. Por ejemplo, el papel de los Estados Unidos en la actualidad. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es una potencia que tiene bastante influencia en el área centroamericana y en nuestro país. Somos un país pequeñito que no nos podemos dar el lujo de declararnos república independiente del mundo, porque estamos tan interrelacionados, dependemos tanto de los Estados Unidos, aunque unos digan que es una cuestión de interdependencia, pero a nadie le puede extrañar que tenemos casi 1.000.000 de personas, de hondureños en Estados Unidos, y no se trata de decirles, ¿saben qué? Rompemos relaciones con ustedes, nos declaramos, ajá, y las exportaciones de nosotros hacia Estados Unidos. ¿Y las remesas? Las importaciones, la remesa, la potencial expulsión de hondureños como rechazo ante cualquier iniciativa que se pueda realizar en el país. O sea, descartemos eso porque no es cierto. Ahora bien, la situación en Centroamérica se ha vuelto complicada, tampoco es fácil. Antes podían tener, digamos, Estados Unidos, considerar que todos los países centroamericanos eran sus aliados. Hoy se dan cuenta que no tienen aliados en Nicaragua, que en El Salvador, aunque están tratando de recomponer la relación, es bastante difícil e incómoda, y que solamente le queda el caso de Honduras y de Guatemala. Porque fíjese usted que estos son los dos países que se nota que hay una cierta efervescencia por sacar las cosas adelante, por romper con el pasado de corrupción en el país, con una tremenda cantidad de personas, de migrantes en los Estados Unidos, con una gran dependencia de los Estados Unidos en torno a importaciones y exportaciones, y Estados Unidos no tiene el menor interés de crear ficciones que lo alejen de estos países. Entonces, si la situación está así, aunque mate a algún militar, le encantaría la idea de dar un golpe de Estado, porque ellos son siempre lo que más salen ganando con un golpe de Estado, pero definitivamente no le conviene a los Estados Unidos, como tampoco le convino las consecuencias del golpe de Estado para los intereses de Estados Unidos en la región. Eso no era lo que ellos esperaban. Pensaron que la situación se iba a resolver rápidamente, tardó años en recomponerse, fue una situación sumamente difícil cuando en Estados Unidos se declaraba el narcotráfico como la principal amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y sabiendo que tenían que tener mucho cuidado para componer y recomponer relaciones con Honduras en torno al tema de la seguridad y al tema de la migración, que son temas que Estados Unidos no los puede decidir unilateralmente, si no es con el apoyo y la contraparte de estos países. Entonces, no veo
veo en el horizonte cercano la posibilidad de un golpe de Estado similar al que se dio en el 2009. Por ahora. En el caso de otros actores, ¿qué otros actores, licenciada, vieron la luz después del golpe de Estado en Honduras de 2009? ¿Qué otros? Fíjese usted que... Por ejemplo, el narcotráfico. Lo que pasa que eso, digamos que es un tema que está vinculado a dos factores. El primero de ellos es el tema de la inseguridad. Fíjese usted que el tema de la inseguridad tiene dos componentes, casi tres: la criminalidad y la violencia. Y la criminalidad, podemos hablar de la criminalidad menor, que es la que todos conocemos, y la criminalidad organizada, donde están maras y pandillas y está el narcotráfico. Entonces, si usted se fija, el tema de la inseguridad es un tema bastante complejo que amerita diversas respuestas estatales para enfrentarlo. Entonces, desde el golpe de Estado para acá y desde antes, se viene incrementando la criminalidad común, porque esa criminalidad común o menor está relacionada con el robo como estrategia de sobrevivencia para aquellos sectores que no tienen acceso al empleo ni a los recursos necesarios para sobrevivir. Entonces tenemos esa pequeña delincuencia que le roba a uno un reloj, una cadena, y que lo venden por 10, 20 lempiras, y con eso les permite comer en un día. No es la gran delincuencia que está ocurriendo allí. Entonces, en ese sentido, podemos ver nosotros que se produce una mezcla bastante complicada en torno al tema exclusivo del narcotráfico. Digamos que aparece el narcotráfico como algo que realmente está fuera de cualquier control o fuera de cualquier iniciativa de país. Aparece el narcotráfico e inicialmente van apareciendo grupos ubicados en distintos sectores geográficamente, muy particular en la zona norte, nororiental y noroccidental, y esos grupos funcionan aprovechándose de la debilidad institucional y de la corrupción de policías, militares y de políticos en los municipios y en los departamentos. Esta situación va adquiriendo una situación de gravedad que en algún determinado momento al presidente se le ocurre que él podría capitalizar esos beneficios y tratar entonces de perseguir a los otros narcotraficantes con tal de que no se metan con sus propias actividades delictivas. Entonces tenemos un tema que, digamos, la principal causa es la debilidad institucional, la debilidad del sistema de justicia, el deterioro del Estado de Derecho, que dan paso a la impunidad en todo sentido. Impunidad vista como ausencia de castigo para los que cometen crímenes de todo tipo, desde el más chiquito hasta el más grande, pero al mismo tiempo impunidad a los violadores de derechos humanos, impunidad en general en la vida del país. O sea que nosotros nos vimos obligados a convivir con un esquema de corrupción y de impunidad que permitió que surgieran otros grupos fácticos que vinieron a alterar la ya de por sí relación entre Estado y sociedad. Y ya para ir cerrando, licenciada, ¿qué no se debe olvidar de lo que pasó a raíz del golpe de Estado? ¿Qué no debe olvidar la ciudadanía hondureña? ¿Qué no deben olvidar los partidos políticos y todos los grupos que al final están dentro de esta Honduras? Fíjese que yo creo que un tema fundamental es el tema de cultura política. En el pasado, liberales y nacionalistas tenían su mente subordinada a los militares.
Para ello, lo que no podían resolver en sus relaciones personales o partidarias, las debían resolver los militares con un golpe de Estado. Ese tema, digamos que se fue debilitando y según yo había casi desaparecido del espectro político y de repente encuentro a varios políticos, hombres y mujeres, hablando de que qué pasa con los militares que no salen de su cuartel a poner orden al Congreso Nacional, a poner orden a la Presidencia de la República. ¿Qué es eso? Tenemos un nivel de cultura política tan bajo que son incapaces algunos políticos de desarrollar mecanismos de diálogo que les permita superar los conflictos y resolverlos. Si esa situación se sigue manteniendo, sí podríamos ver nosotros en el futuro el peligro, fíjese bien que no lo logro concretar eso, el peligro de que nuevamente vuelvan a llamar a los militares. Pero le voy a decir algo, los militares están contentos en sus cuarteles, se les da todo. Fíjese usted que los militares no son perseguidos, tienen el presupuesto, se les ha aumentado el presupuesto, tienen privilegio, se les está cambiando desde Juan Orlando todo el equipo, la maquinaria, los helicópteros, los aviones, los barcos. Entonces, ¿para qué dar un golpe de Estado si están de lo más contentos y felices? Ellos reaccionan de esa manera y son capaces de plegarse a cualquier iniciativa absurda de estos políticos nuestros cuando están arrinconados, cuando sienten que les están quitando su espacio y que ganarían más si dan un golpe de Estado. Mientras eso no suceda, yo me atrevería a decir que los militares van a voltear a ver para otro lado cuando políticos de ese tipo sigan llamándolos para que salgan de sus cuarteles a dar un golpe de Estado. Bueno, agradecerle mucho este espacio, licenciada, y que ha brindado a Radio Progreso y para las radios de la Asociación de Medios Católicas de Honduras, AMECA. Un placer haber estado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada, socióloga y analista política Leticia Salomón, que nos ha acompañado en Directo al Grano. Gracias a ustedes por sintonizarnos y no se desconecten de la programación de Radio Progreso. La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escuchó en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano.